Octubre de 1944. En el mar de Sibuyan, las aguas se agitaban bajo un cielo encapotado. El viento soplaba con fuerza, levantando olas que golpeaban las proas de los barcos. Se escuchaban los truenos lejanos y el rugido constante de los motores, mientras las tripulaciones sentían el salitre en la piel y el olor a pólvora impregnaba el aire. En el horizonte, la silueta imponente del acorazado Musashi se recortaba contra las nubes, un gigante de acero que navegaba en la vanguardia de la fuerza central japonesa. El Musashi, uno de los acorazados más grandes jamás construidos, avanzaba escoltado por una flotilla decidida a protegerlo a toda costa. Con sus cañones de 460 milímetros, era una amenaza formidable para cualquier enemigo que se atreviera a desafiarlo. Sin embargo, la situación estratégica en el Pacífico había cambiado drásticamente. La guerra se acercaba a su clímax, y la Armada Imperial japonesa estaba decidida a detener el avance aliado en Filipinas. La misión de la flota estadounidense era clara: interceptar y destruir al Musashi antes de que pudiera reforzar las defensas japonesas. Los informes posteriores a la acción revelaron que el mando estadounidense había apostado por una táctica de desgaste, utilizando oleadas de aviones torpederos y bombarderos en picado. Algunos relatos de veteranos describieron cómo, a pesar del blindaje casi impenetrable del Musashi, los repetidos ataques lograron abrir brechas en su casco. En el caos del combate, se decía que las aguas se tornaron rojas, y el ruido ensordecedor de la artillería resonaba como un eco interminable. Los diarios de unidad y los archivos fílmicos capturaron la ferocidad de aquellos momentos, mientras los hombres luchaban por sobrevivir en un entorno infernal. Aunque los registros sugerían que la valentía y la determinación de ambas partes eran incuestionables, algunos sostenían que la superioridad aérea estadounidense había sido el factor decisivo. A medida que el Musashi comenzaba a hundirse, dejando tras de sí un legado de poderío y tragedia, las lecciones de aquella batalla resonaban en la mente de los supervivientes. Reflexionar sobre el costo humano y estratégico de estos eventos nos invita a recordar la fragilidad de la guerra y sus consecuencias. Si esta historia te ha conmovido, considera compartir tus pensamientos o suscribirte para explorar más relatos de valor y sacrificio. En la mañana del 24 de octubre de 1944, el cielo sobre el mar de Sibuyan seguía cargado de nubes oscuras. El viento, que no cesaba de aullar, traía consigo el olor acre de la pólvora quemada, mezclado con el salitre que impregnaba el aire. La escena era sobrecogedora. El Musashi, aunque herido, continuaba su avance, escoltado por una flotilla que se mantenía firme en su misión de proteger al gigante de acero. Las aguas, ahora salpicadas de restos y manchas de aceite, contaban un relato de destrucción y resistencia. A medida que los ataques aéreos estadounidenses se intensificaban, la moral entre las tripulaciones japonesas oscilaba entre la determinación y la desesperación. Los relatos de veteranos reflejaban la tensión palpable en los puentes de mando, donde las órdenes se gritaban por encima del estruendo de los cañones antiaéreos. En tierra, los informes posteriores a la acción describieron cómo la coordinación entre los bombarderos en picado y los torpederos fue meticulosa, una danza mortal que buscaba sobrepasar las defensas del Musashi. Los registros indicaron que los cazas Hellcat y los bombarderos Avenger, con sus siluetas características, atacaban en oleadas, cada una más feroz que la anterior. Era plausible que la superioridad tecnológica y numérica de los estadounidenses hubiera inclinado la balanza, pues el Musashi, a pesar de su imponente blindaje y sus poderosos cañones de 460 milímetros, sufría impactos críticos. Algunos sostenían que el sistema de protección del acorazado, diseñado para resistir ataques directos, no pudo soportar la avalancha de bombas y torpedos que lo acosaban sin tregua. A medida que la batalla se prolongaba, el agua comenzó a inundar las cubiertas inferiores del Musashi. Los motores, otrora rugientes, se volvían cada vez más erráticos. Las tripulaciones, conscientes de que el final estaba cerca, trabajaban frenéticamente para mantener la nave a flote. Sin embargo, el destino del acorazado ya estaba sellado. Los archivos fílmicos, aunque granulosos y en blanco y negro, capturaron los últimos momentos del Musashi, un coloso que sucumbía ante la marea implacable de la guerra moderna. Mientras el sol comenzaba a descender en el horizonte,
El acorazado se inclinó fatalmente hacia un costado, emitiendo un gemido metálico que resonó en las profundidades del océano. El agua, ahora teñida de un tono oscuro, engulló al gigante, llevándose consigo las esperanzas de aquellos que lo tripulaban. Reflexionar sobre la caída del Musashi nos recuerda la dualidad de la guerra, el ingenio humano tanto para crear como para destruir. Si esta historia te ha hecho reflexionar, considera dejar tus pensamientos o un comentario para continuar explorando juntos estos relatos de la historia. El ocaso del 24 de octubre de 1944 se acercaba lentamente sobre el mar de Shibuya. El silencio, interrumpido solo por el viento que seguía ululando, era un testimonio del agotamiento y la devastación. Los restos del Musashi, parcialmente sumergidos, se mecían con las olas. A pesar de la derrota inminente, las fuerzas japonesas no cesaban en su intento de salvar lo que quedaba del gigante, mientras las manchas de aceite se extendían como sombras en el agua. Los informes posteriores a la acción detallaron los esfuerzos desesperados de los destructores japoneses. Estos intentaron rescatar a los supervivientes y enfrentar las oleadas de aviones estadounidenses que, incansables, volvían a atacar. Las tripulaciones de los aviones, conscientes de que el Musashi ya no representaba la amenaza que había sido, centraron su atención en los barcos de escolta, buscando neutralizar cualquier posibilidad de contraataque. Las maniobras evasivas de los destructores eran audaces, pero la superioridad aérea estadounidense continuaba imponiéndose. Relatos de veteranos describieron el olor a humo y el sabor amargo del metal caliente en el aire. La desesperación impregnaba los rostros de quienes, hasta entonces, se habían mantenido firmes en sus puestos. Era plausible que la moral japonesa estuviera al borde del colapso, pues las esperanzas de revertir el curso de la batalla se desvanecían con cada explosión. La comunicación entre los barcos se tornó caótica, y las órdenes, antes claras y decididas, se convirtieron en gritos de angustia en medio del caos. Los archivos fílmicos, aunque limitados por la tecnología de la época, capturaron imágenes de los destructores japoneses navegando entre las sombras del crepúsculo, sus siluetas recortándose contra el cielo teñido de rojo y gris. La escena era un recordatorio brutal de la implacable realidad de la guerra, donde el ingenio humano tanto para proteger como para atacar alcanzaba su máxima expresión. Los informes también mencionaron el uso de sistemas de radar por parte de la flota estadounidense, que resultaron cruciales para coordinar los ataques en condiciones de baja visibilidad. Finalmente, el Musashi se hundió por completo, su colosal estructura desapareciendo bajo las aguas del océano. Con su pérdida, la Fuerza Central japonesa vio mermada su capacidad de resistencia en Filipinas. Este desenlace trágico se convirtió en un símbolo de la decadencia del poder naval japonés en el Pacífico. Mientras las olas continuaban rompiendo contra los costados de los barcos sobrevivientes, la reflexión sobre el costo humano y material de la batalla se hacía inevitable. Si esta historia te ha conmovido, te invitamos a dejar tus pensamientos o comentarios, para continuar explorando juntos los ecos del pasado y sus lecciones para el futuro. Con la caída del Musashi, el 24 de octubre de 1944 se transformó en un día de luto y reflexión en el mar de Shibuya. La atmósfera, cargada de humo y salitre, se mezclaba con el eco distante de explosiones y el persistente murmullo del viento. Las fuerzas japonesas, ahora sin su gigante de acero, se encontraban en una situación desesperada. Los intentos de reorganizarse eran frenéticos, pero la realidad de la pérdida pesaba como una losa sobre los supervivientes. Los informes posteriores a la acción destacaron el impacto psicológico que tuvo la desaparición del Musashi en la moral japonesa. A pesar de la disciplina férrea, la desmoralización se filtraba entre las filas, afectando la capacidad de respuesta de los marinos. Los relatos de veteranos describieron cómo el sonido constante de las hélices de los aviones estadounidenses sobrevolando era un recordatorio incesante de la amenaza aérea. El agua, salpicada de restos y manchas de aceite, reflejaba el crepúsculo de una era naval. En tierra, las fuerzas aliadas continuaban avanzando en Filipinas, aprovechando la desorganización japonesa. Los archivos fílmicos capturaron estas escenas, mostrando columnas de soldados moviéndose con determinación a través de terrenos difíciles,
mientras el estruendo lejano de la artillería resonaba como un eco de la batalla naval que se libraba en las aguas cercanas. Los informes señalaron que esta presión constante era parte de una estrategia aliada más amplia para desmantelar la resistencia japonesa. La pérdida del Musashi, con sus cañones de 460 milímetros ahora silenciados, simbolizó un punto de inflexión en el conflicto en el Pacífico. Era plausible que los comandantes japoneses, enfrentados a una realidad cada vez más adversa, comenzaran a cuestionar la viabilidad de sus estrategias navales. Los informes revelaron que la tecnología avanzada y la superioridad numérica de los aliados, incluidas mejoras en sensores como el radar, habían resultado decisivas en la batalla. Las esperanzas de una contraofensiva se desvanecían, y el sentimiento de inevitabilidad se instalaba en los corazones de los supervivientes. A medida que la noche envolvía el mar de Shibuya, las aguas se tragaban los últimos vestigios del acorazado, dejando tras de sí una lección amarga sobre los costos de la guerra. El sacrificio de aquellos que lucharon a bordo del Musashi no fue en vano, pues su historia perduró como un testimonio del valor y la tragedia humana en tiempos de conflicto. Reflexionar sobre estos eventos nos invita a considerar las ramificaciones del poder y la fragilidad de la estrategia militar. Si esta historia ha resonado contigo, te alentamos a compartir tus impresiones o dejar un comentario, ayudándonos a mantener viva la memoria de quienes vivieron estos momentos cruciales de la historia. Al caer la noche del 24 de octubre de 1944, el mar de Shibuya se sumió en una oscuridad apenas interrumpida por destellos ocasionales de bengalas y explosiones lejanas. La brisa marina, aún impregnada del olor a creapólvora y aceite, era un recordatorio constante de la batalla que había tenido lugar. En este escenario, los destructores japoneses restantes se retiraron, intentando reorganizarse y salvar a los náufragos del Musashi. Los relatos de veteranos describieron cómo, a pesar de su valentía, el ánimo de las tripulaciones había caído en picada, pues el hundimiento del acorazado simbolizaba una pérdida irreparable para la Armada Imperial. Los informes posteriores a la acción detallaron que la pérdida del Musashi había desbaratado cualquier intento japonés de frenar el avance aliado en Filipinas. Esta derrota naval había dejado a las fuerzas japonesas en una posición precaria, sin el apoyo crucial que el acorazado debía proporcionar. Los archivos fílmicos, aunque limitados, capturaron imágenes de los barcos japoneses restantes navegando a toda velocidad, sus proas cortando las aguas oscuras bajo un cielo estrellado, intentando eludir la implacable vigilancia aérea estadounidense. Era plausible que la superioridad técnica aliada, con aviones dotados de radares avanzados y equipamiento de última generación, hubiera sellado el destino del Musashi. Los registros sugirieron que los japoneses, a pesar de su dedicación y sacrificio, no pudieron compensar la brecha tecnológica que se ampliaba cada día más. La resistencia numérica y táctica de los estadounidenses había superado al poderoso acorazado, cuya imponente estructura ya descansaba en el fondo del océano. A medida que la noche avanzaba, el mar de Shibuya permanecía tranquilo, como si guardara en su silencio la memoria de la batalla. Para los supervivientes japoneses, el horizonte se presentaba incierto, con un conflicto que se tornaba cada vez más insostenible. La pérdida del Musashi no solo significó la desaparición de un coloso naval, sino también un golpe significativo a la moral y a la capacidad de resistencia de la Armada Imperial. Reflexionar sobre estos eventos nos insta a reconocer la complejidad de la guerra y sus devastadoras consecuencias. Si esta historia ha despertado en ti una reflexión o un sentimiento, te invitamos a compartir tus pensamientos o dejar un comentario. Juntos, podemos continuar explorando las lecciones del pasado y honrar a quienes vivieron estos momentos decisivos. Mientras la noche del 24 de octubre de 1944 se cernía sobre el mar de Shibuya, el panorama era desolador. El viento frío arrastraba el eco distante de explosiones y gritos, mientras los restos del Musashi se hundían en el abismo. Los destructores japoneses, que habían intentado rescatar a los supervivientes, se enfrentaban ahora a la cruda realidad de una retirada inevitable. Las aguas, reflejando un cielo estrellado, ocultaban bajo su superficie los vestigios de una era de dominación naval que se desvanecía. Informes posteriores a la acción indicaron que la pérdida del Musashi había dejado a la Armada Imperial sin uno de sus pilares estratégicos más importantes.
Los relatos de veteranos describieron cómo la moral de las tripulaciones había quedado devastada, mientras el olor persistente a pólvora y aceite quemado impregnaba el aire, un recordatorio del poderío perdido. Los archivos fílmicos, aunque limitados por la tecnología de la época, mostraron escenas de los destructores japoneses navegando a toda velocidad, intentando escapar del alcance de los aviones estadounidenses, que patrullaban el cielo como aves de rapiña. Era plausible que la brecha tecnológica entre las fuerzas estadounidenses y japonesas hubiera sido un factor determinante. Los registros sugerían que los sistemas de radar y los aviones más avanzados de los aliados habían permitido una coordinación y una precisión en los ataques que el Musashi, a pesar de su imponente blindaje y sus poderosos cañones de 460 milímetros, no pudo contrarrestar. La superioridad tecnológica se había traducido en una ventaja táctica insuperable, sellando el destino del acorazado. Mientras los últimos rayos del día se desvanecían en el horizonte, el silencio envolvía el mar de Shibuya, un testigo mudo de la tragedia que había tenido lugar. El hundimiento del Musashi no solo marcó el fin de un coloso, sino también un punto de inflexión en el conflicto del Pacífico. Para los supervivientes, la noche traía consigo un sentimiento de incertidumbre y derrota, mientras intentaban asimilar la magnitud de la pérdida. Reflexionar sobre la caída del Musashi nos invita a considerar la fragilidad de las estrategias militares y el impacto humano de la guerra. El sacrificio y el valor de aquellos que lucharon en sus cubiertas perduraron en la memoria colectiva, un recordatorio de los altibajos de la historia. Si esta narración ha despertado en ti una reflexión o un sentimiento, te alentamos a compartir tus pensamientos o dejar un comentario, ayudándonos a mantener viva la memoria de estos momentos cruciales. A medida que la noche se asentaba sobre el mar de Shibuya, un silencio solemne reemplazaba el estruendo del combate. El viento, que antes aullaba con furia, ahora susurraba entre las olas, llevando consigo el olor persistente del salitre y la pólvora. Las aguas, que en la mañana habían sido escenario de una batalla titánica, ahora se mecían tranquilas bajo la luz de las estrellas, ocultando en sus profundidades el coloso que había sido el Musashi. El hundimiento del Musashi había aclarado la realidad. La superioridad tecnológica y la táctica de los aliados habían superado la ingeniería formidable del acorazado. Sin embargo, no todas las preguntas encontraban respuesta. Algunos relatos de veteranos insinuaban que la valentía y el sacrificio de la tripulación habían dejado huellas indelebles, pero era plausible que la magnitud de la pérdida nunca pudiera ser completamente comprendida por quienes no la vivieron. El costo humano y emocional de esta batalla resonaba en la conciencia colectiva. La caída del Musashi no fue solo un golpe estratégico, sino también un recordatorio de la fragilidad de las aspiraciones humanas frente a la maquinaria implacable de la guerra. La memoria de aquellos que lucharon y perecieron se convirtió en un legado de valentía y tragedia, un eco persistente que nos invita a reflexionar sobre las lecciones aprendidas y las responsabilidades que conlleva el poder. En este último acto, mientras la historia del Musashi se desvanecía en el tiempo, quedaba la tarea de mantener viva su memoria. Reflexionar sobre estos eventos nos obliga a enfrentar las realidades de la guerra y a reconocer el sacrificio de aquellos que lucharon. Si esta historia ha resonado contigo, te invitamos a compartir tus pensamientos en los comentarios y a suscribirte para más videos de historias de acorazados.